Historia, proceso y aplicación de la Sacrosanctum Concilium. Objetivo: conocer los antecedentes de la Constitución Sacrosanctum Concilium a través de la síntesis histórica con la finalidad de aprovechar su contenido y su recta aplicación. Nuestra motivación: comenta con algún compañero si tuvieron la experiencia o han escuchado a personas que participaron en misas celebradas antes del Concilio Vaticano II. ¿Cómo se celebraban? ¿Quiénes participaban? ¿Cómo se vivía la Eucaristía? Objetivo de la Reforma: integración y participación. En la historia de la liturgia, la Reforma del Concilio Vaticano II se distingue de todas las demás por su carácter pastoral, la integración y la participación activa del pueblo de Dios en la celebración litúrgica. Fue el objetivo último de la Reforma y había sido también el objetivo del movimiento litúrgico. Integración y participación que no solamente fueran externas, sino que van a la raíz, al misterio celebrado, al mismo Cristo presente. En el curso de los siglos se han producido un divorcio de ideas entre rito y contenido teológico. Esta separación encontraba un punto de apoyo en el Concilio de Trento, que trató en documentos dogmáticos cuanto se relacionaba con la doctrina y dejó una sesión, pero otras cuantas se trataban de ritus et ceremonia, remitiéndolo por fin a la decisión de la Santa Sede junto a la reforma de los libros litúrgicos. Que los fieles conozcan y comprendan la liturgia. Un camino hacia la preparación de esta ruptura-separación se abrió paso con el movimiento litúrgico que se propuso devolver a la liturgia toda su capacidad expresiva y santificadora y llevar a los fieles a comprenderla y a participar en ella plenamente. Estos primeros pasos los inició el abad Dom Prospero Gurangar, quien irradió en los monasterios, pero él fundando su amor a la liturgia, mientras sus publicaciones difundían la espiritualidad de la liturgia entre los cristianos más despiertos y sensibles. Además, una dirección segura y un impulso decisivo vinieron del Papa Pío X, que en la participación activa de los fieles veía la fuente primera e indispensable del espíritu cristiano y por consiguiente la renovación interior de la Iglesia. Proceso de la Constitución, el movimiento litúrgico, preparación a la Reforma. Como vemos, la Constitución conciliar fue preparada por todo un siglo de movimiento litúrgico en la Iglesia Católica, quien fue abonando el terreno para las reformas. Este movimiento litúrgico comienza en los monasterios hacia la mitad del siglo XIX y, como se dijo anteriormente, a partir de Gurenger en Francia y Orcher en Alemania, ambos pueden considerarse precursores del Vaticano II. Hirchers ya pedía la comunión bajo las dos especies y la liturgia en la lengua vernácula. Pero no es solo en estos aspectos externos de reforma, sino en la profundización, en los presupuestos bíblicos, patrísticos e históricos de la liturgia, donde el movimiento preparó la gran reforma de la Iglesia. Impulsores: Francia, Bélgica y Alemania. Los tres países impulsores de este movimiento fueron Francia, Bélgica y Alemania. El movimiento litúrgico llevó a una restauración monástica que contagió primero a algunos ambientes de élites más monatizantes y finalmente a ambientes parroquiales. Recordemos los monasterios de Solesmes de Francia, Beuron y su filial María Leach en Alemania, Mordeus y Mont César en Bélgica, Mozart y Silos en España. Participación activa en el canto. Un hecho significativo de este movimiento fue el mutuo propio de Pío X, tras Le Sollicitundi, del 22 de noviembre de 1903. Habla el Papa por primera vez de la participación activa. Este mutuo propio va a tratar sobre todo de la reforma y de la música sacra, que estaba en una situación muy decadente, y de la renovación del canto gregoriano. No se debe de cantar y rezar durante la misa, se debe cantar y rezar la misa.
Reforma a la práctica de la comunión, el calendario y el oficio divino. San Pío X reformó la práctica de la comunión frecuente en la Iglesia. En el decreto Sacra Trinidentina de 1905, dando un paso hacia el Vaticano II, que recomienda la participación más perfecta en misa, que consiste en que los fieles reciban el cuerpo de Cristo. En el decreto Quam Singulari de 1910 se fija una edad más temprana para la primera comunión de los niños. Un año más tarde, en la bula Divino Afflatus, reforma el calendario y el oficio divino, de modo que resalten más los tiempos litúrgicos, que estaban muy oscurecidos por las múltiples fiestas de los santos. Se adelanta la reforma del Concilio del Vaticano II, primando los tiempos litúrgicos y el día domingo. Reformas promovidas por Pío XII. De Pío XII queremos recordar sus importantes reformas litúrgicas: la vigilia pascual en 1951, la mitigación del ayuno eucarístico en 1953, con la introducción de las misas vespertinas, la revisión de las rúbricas del misal y el brevario, que simplificaban las múltiples conmemoraciones de octava, y la nueva celebración de la Semana Santa en 1955. Encíclica Mediator Dei. Sobre todo destaca en el pontificado de Pío XII una gran encíclica sobre la liturgia, la Mediator Dei, de 1947. Recoge toda la elaboración positiva anterior en la línea teológica, pero se muestra reticente respecto a las iniciativas concretas de la liturgia o de un excesivo liturgicismo. Se urge a que los cristianos vivan la vida litúrgica. La encíclica busca hacer de la regeneración litúrgica el motor de la regeneración cristiana. Historia de la Sacrosanctum Concilium, etapa preconciliar. Se establece una comisión litúrgica. El 5 de junio de 1960, día de Pentecostés, comienza la fase preparatoria del concilio. Se establece la comisión litúrgica, que comenzará a reunirse a partir del 12 de noviembre para trabajar en un esquema de constitución. El presidente era el cardenal Giacomo Cicognani y el secretario Aníbal Bugnini. Se comenzó tratando el tema en 13 subcomisiones durante 4 meses intensos, de noviembre de 1960 a abril de 1961. Primer borrador con 8 capítulos. Para agosto de 1961 se ha redactado ya el primer borrador con 8 capítulos. Este texto pasaría todavía por 2 redacciones más, en la que apenas hubo transformaciones sustanciales. El proyecto del esquema de la comisión litúrgica fue firmado por el cardenal Cicognani el 1 de febrero de 1962. 4 días después falleció Cicognani y fue sustituido como presidente de la comisión litúrgica por el cardenal Arcadio Larraona. Resistencias. Durante todo este proceso, la comisión tuvo que vencer grandes resistencias por parte de quienes se oponían a la introducción de la lengua vernácula, la comunión bajo las 2 especies y la celebración. Revisión por la Comisión Central. El esquema pasó a la Comisión Central del Concilio, que lo examinó en su 5ª sesión de marzo-abril de 1962. El documento sufrió varias encomiendas que restringían algunos puntos del esquema, como el poder de las autoridades eclesiásticas territoriales, la celebración y la comunión bajo las 2 especies. En julio de 1962 fueron enviados a los obispos los primeros 7 esquemas. El 5º de ellos era el de la liturgia, que es el único que mereció la aprobación general de todos los sectores. Etapa conciliar. Aprobación, proemio y capítulo 1. El esquema pasó a la comisión litúrgica, dividida en 13 subcomisiones. En los últimos días de noviembre y primeros de diciembre se votaron las enmiendas al proemio y al capítulo 1. El 7 de diciembre, la última congregación de la primera sesión, se aprobó el proemio
y el capítulo primero, ya enmendados. Hubo 11 non placet y 180 placet iuxta modum. Se aplazó hasta la segunda sesión conciliar la votación sobre el resto del esquema. Aprobación el 4 de diciembre de 1963. Al principio de la segunda sesión conciliar, ya bajo el pontificado de Pablo VI, el 8 de octubre de 1963, se empezaron a votar las encomiendas a los otros 6 capítulos y después se pasó a votar los modos de aquellos que habían votado placet iuxta modum a cada una de las enmiendas. El voto global a todo el esquema tuvo lugar el 22 de noviembre y fue definitivamente aprobado en la sesión solemne con asistencia del Papa el día 4 de diciembre. Tuvo solo 4 votos en contra. Celebraciones durante el concilio. En la Eucaristía de la clausura se cantó la misa gregoriana de Angelis, la más sencilla y más conocida, que fue entonada por toda la asamblea. A partir de la quinta sesión empezó a entronizarse solemnemente el libro del Evangelio llevando en procesión. Las congregaciones empezaban con la celebración de la Eucaristía, que fue siendo celebrada en todos los distintos ritos orientales a lo largo de las diversas sesiones. Etapa posconciliar. El 25 de enero de 1964, Pablo VI firma el motu proprio Sacrosanctum Liturgicam, que ponía en vigor algunos de los aspectos de la reforma. A este efecto creó la Concilium ad Esquendam Constitutionem de la Sacra Liturgia, quien funcionó durante los próximos 5 años hasta el 8 de mayo de 1969, en que el Papa sustituyó este organismo por la Sagrada Congregación para el Culto Divino. Homilías, seminarios, sacramentos. En este primer mutuo propio se instituía ya la homilía, la enseñanza en los seminarios, el matrimonio y la confirmación dentro de la misa. En el breviario se omitían la prima y se daban las opciones entre una de las otras 3 horas menores. Instrucción inter ecumenici. La primera institución inter ecumenici del 26 de septiembre de 1964 adelantaba algunas reformas fáciles: evitar los duplicados, recitación del Padre Nuestro por todos, nueva fórmula para la comunión y el amén, supresión del último evangelio y las preces, la lectura cara al pueblo por parte de los lectores, la lengua vernácula de las lecturas, oraciones y cantos, prohibición de aceptación de personas, la oración secreta en alta voz, el embolismo en alta voz, introducción de la oración de los fieles, misa de cara al pueblo, construcción de altares separados de la pared. En 1965 aparecen los ritos de comunión bajo las 2 especies y la concelebración. Instrucción 3. Avenic Amnos. En 1967 se publica la segunda instrucción 3. Avenic Annos, leccionario ferial, reducción de las oraciones en la misa, simplificación de cruces, besos y genuflexiones, silencio después de la comunión. Se permite el canon en lengua vulgar, publicación de la Eucharistium Mysterium y la misa normativa del primer sínodo de los obispos. Diversas publicaciones. En 1968 se publican los 3 cánones nuevos y los nuevos prefacios. En 1969 se anticipa la nueva instrucción del misal romano y el leccionario dominical. También la Fidei Custos sobre ministros extraordinarios de la comunión y la Actio Pastoralis sobre misas para grupos particulares. La Memoriale Domini sobre el modo de administración de la comunión. Liturgica Instructione Misal Romano. A partir de aquí, el concilium pasa a constituirse como Sagrada Congregación para el Culto Divino, que publica la tercera instrucción, Liturgica Institutione, del 5 de noviembre de 1970. En 1970 se publica la edición típica del misal romano. También este año se publica la Ordenación General de la Liturgia de las Horas.
Sacramentali Communione. Amplía la comunión bajo las dos especies. En 1971, la Constitución Apostólica Divini Consortium Naturae sobre el sacramento de la confirmación. Celebración, ministerio, unción de enfermos. En 1972 se publica la Declaración in Celebrazione sobre la concelebración eucarística y el mutuo propio Ministeria Quaedram, reformando la tosura y órdenes menores e instituyendo los ministerios laicales. También la Sacram Unctionem in Forum Infirmorum sobre la unción de los enfermos. Rituales del Pontifical Romano. Durante todo este tiempo empieza a publicarse los nuevos rituales del Pontifical Romano para las órdenes sagradas, matrimonio, bautismo, de niños, exequias, leccionario, profesión religiosa, consagración de vírgenes, bendición de abades, bendición de los óleos, la liturgia de las horas y confirmación. Iniciación de adultos, instrucción de ministerios laicos y unción de los enfermos, culto eucarístico fuera de la misa y penitencia. Principios orientativos de la Sacrosanctum Concilium, principios operativos y orientativos. Tras un largo camino, sembrando de amor, sudor y sufrimiento, la Constitución sobre la Sagrada Liturgia salió del concilio para servir de guía en la renovación de la liturgia del pueblo de Dios. Juan 23, en el mutuo propio, Rubricarum Instructum del 25 de julio de 1960, con el cual promulgaba el nuevo Código de las Rúbricas. Declaraba que su fin era eminentemente práctico: aligerar el aparato rubrical de la misa y del oficio divino, dejando al concilio la enunciación de los principios fundamentales. Ailitora principia para la reforma general de la liturgia. Es por eso que la Constitución Sacrosanctum Concilium aprobada por el concilio se puede distinguir una doble serie de principios orientativos y operativos. La liturgia, ejercicio del sacerdocio de Cristo, glorificación del Padre y santificación del hombre. La liturgia es la teología hecha oración. En ella, por medio de signos sensibles, se significa y se realiza la santificación del hombre y el cuerpo místico de Cristo, es decir, la cabeza y sus miembros. Ejerce el culto público íntegro. Es continuación de la obra sacerdotal de Cristo, en el aspecto de la glorificación del Padre y de la santificación del hombre. La liturgia, cumbre y fuente de la vida cristiana. Acción sagrada por excelencia. La celebración litúrgica es la acción sagrada por excelencia de la Iglesia. De aquí que ninguna otra acción en la Iglesia alcance la eficacia de la celebración litúrgica. Ella es la cumbre, el punto de llegada de toda la acción evangelizadora y pastoral, al mismo tiempo la fuente de la vida sobrenatural que alimenta su vida y su acción. La participación plena, consciente y activa, derecho y deber de la participación. La naturaleza misma de la liturgia y el carácter bautismal de los fieles, que les hace linaje escogido, sacerdocio real, nación santa y pueblo escogido de Dios, para celebrar sus maravillas, exige que sean guiados a una participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas. Los fieles tienen el derecho y el deber a esa plena y activa participación de todo el pueblo. Se le presta especial atención en la reforma y en la promoción litúrgica. Manifestación de la Iglesia, celebración comunitaria. En la celebración litúrgica, cuando todo el pueblo de Dios se reúne en torno a un mismo altar y participa activamente de la misma acción, unido en la oración, se da la mayor manifestación de la Iglesia. Por esta razón, la celebración comunitaria ha de preferirse siempre a la individual, pues en ella se manifiesta la naturaleza de la Iglesia, comunitaria y jerárquica, en la cual todos participan, pero cada uno desempeña su papel conforme al ministerio recibido. Unidad sustancial, no rígida, uniformidad, unidad y catolicidad.
Este principio encuentra aplicación a lo largo de toda la Constitución, dando un nuevo sentido a la unidad y fortaleciendo la catolicidad. Dos notas que deben permanecer como características intangibles de la oración litúrgica, como lo son también en la Iglesia. Santa tradición y legítimo progreso. La instrucción divina es inmutable. La liturgia se compone de una doble realidad. Por una parte es invisible, inmutable y eterna, y por otra humana, visible y cambiante. Es evidente que lo que le pertenece por institución divina es inmutable. No pasa lo mismo con lo que la Iglesia, realizando su actividad en el tiempo y en la tierra, ha instituido para revestir los elementos del culto divino, con signos y ritos que pusieron de manifiesto la riqueza y el sentido del misterio velado. Por ello, para conservar la sana tradición y abrir con todo el camino a un progreso legítimo, debe preceder siempre una concienzuda investigación teológica, histórica y pastoral acerca de cada una de las partes que se han de revisar. Los principios operativos son la lengua. La lengua viva enriquece la liturgia. El problema más profundamente sentido en el ambiente litúrgico era el de la lengua, pero se comprende que la lengua vulgar en la liturgia no disminuye, sino que afianza la hermosa lengua latina tradicional. Las lenguas vivas hoy no empobrecen, sino que enriquecen a la liturgia y deben facilitar el coloquio con Dios, sobre todo en el seno de las comunidades parroquiales. La palabra de Dios, lugar de la palabra de Dios. Después de varios siglos, vuelve viva y vivificante la palabra de Dios a todos los ritos litúrgicos. Por eso se ha animado a dar a la Sagrada Escritura un lugar de primera importancia en la celebración litúrgica. La catequesis, educación litúrgica. La renovación litúrgica prevista y promovida por la Constitución no se puede llevar a cabo con la observancia casi mecánica de cierto número de prescripciones, normas y reglas de ceremonias. Exige un espíritu, una mentalidad, un alma. Necesita una iniciación o educación litúrgica. Por tanto, solo una catequesis continua e incansable podrá ayudar a los fieles a penetrar en el mundo de la liturgia. El canto favorece la oración. El carácter comunitario de la liturgia y la necesaria belleza de que se debe revestir exige la presencia en ella del canto. Eso da dulzura de expresión a la oración, favorece la unión de los ánimos y enriquece los ritos con su solemnidad. Reforma de la liturgia, formación. Las orientaciones y principios de la Sacrosanctum Concilium ponen a toda la Iglesia en un estado de movilización general. Se impulsa a todos a emprender el proceso de la formación litúrgica de todos los fieles, su familiaridad con la Sagrada Escritura, su participación activa en la celebración mediante la escucha, el canto, la oración, las aclamaciones y las respuestas. Importancia de la Constitución, la acción litúrgica ya es teología. La Sacrosanctum Concilium no da el primer puesto a la especulación, más que una reflexión teológica sobre la acción litúrgica. Considera que la acción misma ya es teología. Es anterior a otros documentos importantísimos. Preparó a los padres conciliares para que abordasen estos otros importantes esquemas conciliares desde una perspectiva mejor. Sacerdocio bautismal. El fundamento de esta renovación conciliar es el sacerdocio bautismal. Aunque este sacerdocio no aparezca explícito todavía en la Sacrosanctum Concilium, ya existe en ella la conciencia de que la liturgia es celebración del pueblo santo reunido y organizado. Se insiste en la participación consciente, activa y fructuosa, o plena, consciente y activa, en el derecho y el deber del pueblo cristiano, en la ofrenda del sacrificio espiritual de nosotros mismos. En esta línea, dice el concilio, aprendan los fieles a ofrecerse a sí mismos, no solamente por manos del presbítero, sino igualmente por su unión con él. Número 48. Afirmaciones doctrinales, base de la teología.
Es verdad que en la Constitución priman los aspectos prácticos de la reforma, pero las afirmaciones doctrinales, sin ser muy abundantes, son la base sólida para una teología de la liturgia renovada, con nuevos acentos y perspectivas. Esto le da un valor y una importancia única.